Abigail. La sabiduría en tiempos de conflicto. Abigail, una mujer cuya historia resuena en las páginas del Antiguo Testamento, nos enseña sobre la sabiduría y el coraje en tiempos de crisis. Casada con Nabal, un hombre rico pero insensato y egoísta, Abigail se encontraba en una posición difícil. Nabal, conocido por su mal carácter, rechazó de manera descortés la petición de ayuda de David, quien más tarde se convertiría en rey de Israel. David y sus hombres habían protegido las tierras de Nabal y ahora solo pedían un poco de comida y provisiones en agradecimiento. La negativa de Nabal enfureció a David, quien decidió tomar represalias. Sin embargo, Abigail, consciente de las consecuencias desastrosas que esto podría traer, tomó la iniciativa. Sin perder tiempo, reunió una generosa cantidad de alimentos y se dirigió rápidamente al encuentro de David, montada en un asno, dispuesta a interceder. Su valentía y determinación eran palpables. Estaba decidida a salvar a su familia y a su gente de una masacre inminente. Cuando Abigail se encontró con David, se postró ante él en señal de respeto y le ofreció los regalos que había traído. Con palabras llenas de humildad y sabiduría le suplicó que no derramara sangre innecesariamente, recordándole que su destino estaba en manos de Dios y que no debía mancharse con la venganza. David, impresionado por su sabiduría y la gracia con la que habló, decidió escucharla y desistió de su plan. La historia de Abigail es un poderoso recordatorio de cómo una persona puede marcar la diferencia en medio del conflicto. A través de su inteligencia y valor, evitó un desastre y demostró que la paz y la sabiduría son armas mucho más poderosas que la violencia. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más relatos fascinantes como este. Abigail, la prudencia que salvó a una nación. Después de evitar el derramamiento de sangre y convencer a David de desistir de su ataque, Abigail regresó a su hogar con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también era consciente de que tendría que enfrentarse a Nabal. Cuando llegó, encontró a su esposo en medio de una fiesta desenfrenada, completamente ebrio e ignorante del peligro que había estado a punto de desatarse sobre ellos. Al día siguiente, cuando Nabal despertó de su embriaguez, Abigail le contó lo que había sucedido, cómo ella había intercedido para evitar que David lo matara a él y a todos los hombres de su casa. Al escuchar esto, Nabal quedó petrificado, su corazón se paralizó de miedo y 10 días después murió. La Biblia describe este evento como un juicio de Dios, quien castigó a Nabal por su necedad y maldad. Con la muerte de Nabal, Abigail quedó viuda, pero su historia no terminó ahí. David, quien no había olvidado la sabiduría y la belleza de Abigail, la envió a buscar para convertirla en su esposa. Abigail aceptó, no por ambición, sino porque reconoció en David a un líder conforme al corazón de Dios. Así, Abigail pasó de ser la esposa de un hombre necio a convertirse en la esposa de uno de los reyes más grandes de Israel. Este relato nos muestra cómo la prudencia y la acción rápida de Abigail no solo salvaron a su familia en un momento de crisis, sino que también la posicionaron para ser una figura clave en la historia de Israel. Su vida nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la sabiduría y la fe pueden abrir caminos inesperados y transformadores. Si te ha gustado conocer más sobre Abigail y cómo su historia influenció el curso de una nación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas la continuación de esta serie sobre personajes bíblicos. Un ejemplo de sabiduría y gracia. Abigail, ahora esposa de David, no solo se convirtió en un símbolo de sabiduría, sino también en un ejemplo de cómo la gracia y la inteligencia pueden cambiar el destino de una persona. Vivir junto a David significaba estar al lado de un hombre constantemente involucrado en batallas y conflictos, enfrentando desafíos que requerían no solo fuerza física, sino también agudeza mental y espiritual. A lo largo de su vida con David, Abigail continuó demostrando su capacidad para discernir los momentos adecuados para actuar y para aconsejar a su esposo con prudencia. No era una mujer que se limitara a ser una figura decorativa en el palacio. Abigail jugó un rol activo en la vida de David, ofreciendo su apoyo y consejo en momentos clave. Su influencia ayudó a guiar a David en sus decisiones, muchas de las cuales impactaron directamente en el futuro de Israel.
Aunque la Biblia no relata todos los detalles de su vida tras casarse con David, se puede inferir que Abigail mantuvo su esencia, una mujer de carácter firme, cuya fe y sabiduría continuaron siendo un baluarte en la corte del rey. Su historia es una lección sobre la importancia de la sabiduría femenina y el papel vital que las mujeres pueden jugar, incluso en tiempos dominados por figuras masculinas. ¿Te interesa saber más sobre cómo Abigail continuó influyendo en la historia de Israel? Entonces no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias bíblicas llenas de enseñanzas y sabiduría. Abigail, la mujer que sabía cuándo callar y cuándo hablar. La vida de Abigail no fue fácil, incluso después de casarse con David. Vivir en un contexto donde las decisiones podían ser una cuestión de vida o muerte significaba que Abigail debía continuar utilizando su sabiduría para navegar en un entorno peligroso y complejo. Había momentos en que el silencio era su mayor aliado, y en otros sabía que debía hablar, siempre con prudencia y perspicacia. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de cometer errores. En esos momentos, Abigail era una voz calmada y firme, capaz de ofrecer una perspectiva diferente sin desafiar la autoridad de su esposo. Sabía cómo expresar sus ideas de manera que fueran escuchadas y valoradas, sin causar conflicto ni confrontación innecesaria. Su sabiduría no solo residía en lo que decía, sino también en lo que decidía no decir, demostrando una profunda comprensión del poder de las palabras y del silencio. En el tumultuoso camino que David recorrió hasta convertirse en rey, Abigail fue un pilar de estabilidad y una fuente constante de consejo sensato. Su capacidad para discernir cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio se convirtió en una herramienta esencial para la supervivencia y el éxito de David, y por ende, de todo Israel. Abigail, la mujer que conquistó con su sabiduría y valentía. A lo largo de su vida, Abigail demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder físico, sino en la sabiduría y el coraje. Su historia no es solo la de una mujer que evitó una masacre, sino la de alguien que utilizó cada herramienta a su disposición para asegurar la paz y la justicia en su hogar y más allá. Tras convertirse en la esposa de David, Abigail continuó siendo un ejemplo de prudencia y valentía. En una época donde las decisiones podían determinar el destino de reinos enteros, Abigail supo ganarse el respeto no solo de su esposo, sino de todos los que la rodeaban. Su influencia se extendió más allá del círculo inmediato de David, llegando a ser conocida en toda la nación como una mujer de gran integridad y discernimiento. Cuando se encontraba en medio de las intrigas del palacio y las amenazas constantes, Abigail nunca perdió su enfoque ni su fe. Sabía que su papel no era solo como esposa, sino como una consejera de confianza, alguien en quien David podía apoyarse en los momentos más difíciles. Su valentía, al igual que su sabiduría, era una luz en tiempos de oscuridad, guiando a su familia y a su pueblo hacia un futuro más brillante.